Hace unos días te subí un vídeo al canal hablando de mis ajustes imprescindibles para el Apple Watch. Así que como no podía ser de otra forma, hoy hablaremos de mis 20 ajustes imprescindibles. Cada vez que me compro un iPhone lo pongo siempre igual para el iPhone. Para poder localizarlo absolutamente todo, lo único que te voy a pedir es que abras la aplicación Ajustes. Vamos a ir menú a menú, así que donde vamos a entrar primero de todo es en General. Lo primero de todo es que dentro de fecha y hora yo siempre pongo todos mis dispositivos a reloj de 24 horas. No visualizo que sean las 4 de la tarde y no ponga 16 horas. No puede ser, si pone 4 es las 4 de la mañana. El siguiente ajuste, que creo que puede ser un truco para ti, es dentro de teclado activar la opción de sustitución de texto. Más que activar vendría a ser añadir ciertas palabras. ¿Qué es esto? Pues básicamente yo tengo por ejemplo este de PQ, lo tengo desde que era pequeña, desde el iPod, porque cada vez que yo escribo en el teclado PQ, automáticamente cambia a ¿por qué? Todo juntito. Como digo, es un ajuste que yo tengo desde que era pequeña, a lo mejor tendría yo 13 años y me lo puse por hacer un poco la broma porque siempre ponía PQ, tipo Messenger, así que para poder escribir un poquito mejor se me automatizaba y ponía siempre ¿por qué? Pero últimamente en Twitter vi el otro día un hilo de un chico que hablaba justamente de esto, de las sustituciones de teclado, y él por ejemplo tenía que cada vez que pusiera Apple se automatizaba y cambiaba a el icono de Apple, a la manzana mordida. Y esto también se conseguiría desde sustitución de texto. De esta forma, siempre que tú escribas una palabra en el teclado, se sustituye automáticamente por aquella que tú hayas indicado. Se hace todo desde aquí y yo es algo que recomiendo que hagáis para ir un poquito más rápidos. También dentro de estos ajustes de teclado, yo lo que siempre os recomiendo y siempre quito a mis familiares es esto de autocorrección. Si eres una persona que escribe fatal o que se te da un poquito mal la escritura, bueno, tal vez podrías activarlo. Pero si por ejemplo cada vez que escribas una palabra en inglés, aunque estés hablando en castellano, no quieres que se sustituya automáticamente por una palabra que él entienda que quieres decir en castellano, pues mejor quitemos esta opción. Si bajamos un poquito más, veréis la opción de stickers de Memoji. Esta opción me encanta porque si la activas en el teclado normal, ya sabes, pues vas a ver una carita. Pues si haces clic en esa carita y tienes activada esta opción de Memoji, ya te van a aparecer los memojis ahí en el teclado. De esta forma es muy sencilla editarlos y también enviarlos en forma de emoji normal y corriente. Volvemos un poquito atrás, vamos al siguiente ajuste, vamos a pantalla y brillo. Esto me lo preguntáis muchísimo, parece la típica frase de influencer, pero es verdad, me lo preguntáis un montón, que cómo tengo yo activado el tema del aspecto del teléfono, si oscuro, sí, claro. Pues bien, yo siempre os respondo lo mismo, pero yo lo tengo automatizado y esto se puede hacer simplemente entrando en la opción de opciones. Aquí podéis ver que se puede programar el aspecto del teléfono de la puesta a la salida del sol o un horario personalizado en caso de que queráis hacer una automatización más personalizada, más adaptada a ti. Yo en mi caso, siempre os lo digo, lo tengo desde la puesta a la salida del sol. Eso se sincroniza, como bien dice su nombre, con el sol, así que me olvido y cada vez que se pone el sol, pues ya se pone el aspecto oscuro y cuando sale el sol, el aspecto más claro. Otra de las cosas que también se repite un montón en mi canal es ¿qué tamaño de texto tengo? Es algo que yo os respondí en un preguntas y respuestas, pero volvemos a hablar de ello, y es que yo lo tengo el segundo más pequeño, ¿vale? Es decir, del más pequeño, pues el siguiente. A mí la verdad es que me gusta más, me atrae más la letra más pequeña, así que ese es el tamaño del texto que tengo en mi iPhone, y la verdad es que siempre he tenido el mismo en cualquier iPhone que he tenido, así que yo es el que os recomiendo. El tema del True Tone, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo pones? ¿Lo tienes activado? Sí, lo tengo activado, y es que la pantalla se adapta a las diferentes condiciones de luz ambiental que tenga. Básicamente, si tú no lo tienes activado, seguramente ves la pantalla muchísimo más azul y cuando lo activas se te pasa más a cálida, un poquito más amarillenta. Esto es básicamente, pues según, como digo, la luz que tengas a tu alrededor se adapta para que sea un poquito mejor esa lectura, que te beneficie incluso un poquito más a la vista dentro de lo que es una pantalla y ya sabemos que es perjudicial, pues que se adapte un poquito más y te ayude a la hora de visualizar los colores en la pantalla. Otra de las cosas que también se repite mucho es, aparte del tamaño de letra, el tamaño de la pantalla, porque sí, podemos cambiar el tamaño de la pantalla, y lo digo entre muchísimas comillas porque realmente no es el tamaño, es según el zoom que tengamos, y eso también lo tengo puesto en el iPad porque también lo tengo súper chiquitito todo, y es esto de zoom de pantalla. Yo lo tengo, como veis, por omisión. Básicamente leo literal lo que dice el iPhone, y es que selecciona una visualización para el iPhone, o bien texto más grande que muestra los controles más grandes, o por omisión que muestra más contenido. Y de nuevo, como bien he dicho, yo lo tengo por omisión. Esto es algo que me lo preguntáis mucho, puede ser que tenga que ver con algunos widgets como se te ven a ti y a mí, puede ser, así que
si quieres hacer las pruebas, yo lo tengo por omisión. Y siempre lo he tenido por omisión desde las actualizaciones que lo pusieron más grande. Vamos a la siguiente pantalla, a pantalla de inicio. Y de aquí, aparte de los globos de notificaciones, que ya te he dicho que yo siempre todo lo tengo activado, aparte de eso, me quiero centrar en la primera opción que dice apps descargadas recientemente, ¿dónde van? Muchas veces me lo preguntáis, cada vez que descargo una aplicación se me pone en la pantalla y me rompe las pantallas de inicio. Bien, esto es porque tenéis que activar esta opción de solo en la biblioteca de apps. De esta forma, cada vez que tú instales una nueva aplicación, no se irá directamente a tus pantallas de inicio y por lo tanto no se irán acumulando ahí, que eso genera muchísimo ruido visual. De esta forma se va al cajón de aplicaciones, a la biblioteca de aplicaciones, y así queda muchísimo más organizado y mucho más fácil de localizar también, porque siempre aparecen en la carpeta de recién añadidas. Vamos a vuestro apartado preferido, accesibilidad. Ya sabéis que yo no soy muy fan de este apartado si no es realmente que lo necesites, pero sí que hay algunos ajustes que yo tengo activados y que creo que son bastante interesantes. Vamos a ello. El primero de todos sí que creo que es bastante oportuno por el tema de la batería, que está todo bastante en tendencia a hablar de la batería, pues vamos a ir a pantalla y tamaño del texto. Dentro de aquí, si bajáis, vais a ver una opción que se llama brillo automático. Desactivar el brillo automático podría afectar a la duración de la batería y al rendimiento de la pantalla a largo plazo. No lo digo yo, lo dice el propio iPhone, así que no sé si eso mejora mi condición de la batería, puede ser. Te recomiendo que si quieres probarlo, pues se encontraría dentro de este apartado de ajustes. Si seguimos, veréis el apartado de habilidades físicas y motoras. Dentro del apartado tocar, vais a ver que hay dos opciones que a mí la verdad es que me gustan bastante. La primera es fácil alcance. ¿Esto qué es? Esto es básicamente que si yo hago así a la pantalla, se pone a la mitad. Esto lo habréis visto mucho en TikToks o algunos vídeos de algunos youtubers. Pues bien, se consigue desde accesibilidad. Y esto es básicamente porque si tú estás escribiendo o quieres llegar a la parte de arriba y tienes las manitas tan pequeñas como yo, es muy fácil porque simplemente haciendo así con el dedo se te baja a la pantalla a la mitad y ahora sí podrías tocar los menús superiores de tu pantalla. Es una forma bastante sencilla de poder llegar a todo de tu pantalla. Además se va poniendo automáticamente cada vez que él detecta que no lo vas a utilizar, vuelve a su posición normal, así que es un ajuste que también te recomiendo tener en caso de que tengas las manitas pequeñas como yo o un dispositivo muy grande para tus manitas. Y el segundo ajuste, que la verdad es que siempre lo he tenido, es esto de agitar para deshacer. A ver, te recomiendo que lo quites en caso de que siempre estés agitando el iPhone, ¿vale? Pues quítalo porque todo el rato te va a aparecer la opción de ¿quieres deshacer el texto? Esto es básicamente que cuando tú estés escribiendo una nota, un mensaje y hagas así, automáticamente se borrará el texto. Antes de que lo haga te sale un pop-up, te sale un aviso de ¿quieres deshacer el texto? O algo así similar. Tú decides si quieres o no borrarlo. Es una forma sencilla de, si te has equivocado, hacer así y básicamente se borra. También es un ajuste de estos así un poquito extras que te pueden aportar un plus a la hora de utilizar tu iPhone. Vamos otra vez a la pantalla principal de ajustes y vamos a Face ID y código. Para entrar aquí ponemos nuestro código y a partir de aquí os voy a explicar los dos ajustes que para mí son básicos. El primero, y que lo pusieron en 2020 creo yo con la pandemia, es que si bajáis un poquito vais a ver que podéis añadir otros Face IDs. Por ejemplo, si lleváis gafas como yo, podéis añadir si lleváis gafas o si lleváis mascarilla en época más de COVID, pues lo podéis añadir desde aquí. De esta forma, siempre que os detecte la cara, seguro que os ha pasado intentar desbloquear y como lleváis gafas no os reconoce, de repente eres otra persona. Pues bien, con esta opción podéis registrar otra cara, en tu caso pues con gafas, con mascarilla o con algún accesorio, y de esta forma pues el Face ID también te ha registrado esta cara nueva para él y podréis desbloquearlo sin ningún tipo de problema. Y el siguiente ajuste tiene que ver con la seguridad, ya te lo he contado en otros vídeos, y es básicamente que si tú bajas vas a poder ver este menú de permitir acceso al estar bloqueado. Yo te recomiendo que desmarques, que no actives en el centro de notificaciones, el centro de control, Siri, la cartera y accesorios. De esta forma, en caso de que te roben el iPhone, en caso de que te lo dejes por ahí, no quieras que nadie acceda a tu teléfono, no van a poder acceder a estas pantallas que te acabo de leer, pues centro de control, Siri, todo esto, sin antes poner el código o el Face ID. Es un ajuste más de privacidad que siempre te recomiendo porque al final es un básico para mí. El siguiente ajuste, y que también es un poco de seguridad y te recomiendo tener, es dentro de emergencia SOS, también en la pantalla principal de ajustes. Si deslizamos un poquito en este menú, vas a ver el panel de contactos de emergencia. Yo te recomiendo, de verdad no es broma, yo te recomiendo que aquí pongas tus 5 contactos, 4 contactos, 3 contactos principales de tu lista de contactos, nunca mejor dicho. Por ejemplo, tu padre, tu madre, tu amigo, tu novio, tu abuela.
quien tú consideres que es un contacto de emergencia por si te pasara cualquier cosa, ¿vale? De esta forma, estos contactos pasan a ser, como bien dice su nombre, de emergencia, que si te pasara cualquier cosa y te encontraran el iPhone o incluso en el médico, Dios no lo quiera, pero te pasara cualquier cosa y tu teléfono fuera la única cartera de identificación, estos contactos salen con una especie de icono de emergencia, así que llamarían automáticamente a estas personas que tú indiques. El siguiente ajuste está dentro de batería y creo que si eres seguidor del canal pues ya me conoces de sobras. Yo no visualizo el iPhone sin esto de porcentaje de batería y es básicamente esto de aquí arriba en la batería. Si tú lo quitas pues no vas a ver qué porcentaje lleva, simplemente la barrita, y cuando lo activas pues vas a ver qué porcentaje lleva de batería, como bien dice su nombre, en número. Es menos minimalista, pero para mí es mucho más obvio y poder identificar la batería que te queda en el teléfono de esta forma. Vamos a ir al siguiente ajuste dentro de App Store, no la aplicación sino dentro de ajustes. Yo te recomiendo que si tienes un ecosistema Apple, si tienes por ejemplo pues un iPad, incluso otro iPhone, te recomiendo que quites esto de descarga de apps, ¿vale? Dentro de descargas automáticas. ¿Por qué? Porque si tú instalas una aplicación, por ejemplo, en el iPad y tenéis el mismo iCloud, se va a instalar automáticamente dentro del iPhone y eso lo que va a hacer es que tengas menos espacio, es decir, menos almacenamiento y además a lo mejor es una aplicación que solo quieres para el iPad, así que yo te recomiendo quitar esta opción en todos tus dispositivos si no quieres que se te pete el móvil a aplicaciones random. Y además si bajas un poquito esto extra, si ves esto de datos móviles, yo te recomiendo que a no ser que tengas una tarifa ilimitada o que te lo puedas permitir, quites esto de descargas automáticas. De esta forma solo lo hará con Wi-Fi. Bajamos y llegaremos a Safari. Vamos a ello. Diría que con iOS 16 llegó una actualización, no sé si a lo mejor no era con iOS 16, pero si bajáis vais a ver un apartado que se llama pestañas y veréis que podéis elegir si queréis una sola pestaña o barra de pestañas. Esto es básicamente que cuando tú estás en Safari, si tienes activado el una sola pestaña, es la visualización normal de toda la vida. Básicamente tienes el buscador arriba del todo y las pestañas, por supuesto, arriba del todo. Pero con esta actualización, que no me acuerdo qué número ya era, pusieron esto de barra de pestañas, que básicamente si tú lo activas vas a tener ese buscador abajo. Es verdad que a nivel de llegar a todo es mucho más cómodo tenerlo abajo, pero a mí se me rompe el esquema. O sea, yo siempre estoy acostumbrada a tenerlo todo arriba, entonces yo aquí te diría que elijas la visualización que más te guste, pero yo te recomiendo arriba por una vista habitual y normal de toda la vida en un iPhone. Volvemos atrás y vamos a mapas. Esto la verdad es que es algo que siempre he tenido así configurado, pero me di cuenta el otro día que hay gente que no lo tiene así configurado, así que te voy a dar mi opinión. Y es básicamente el tipo de viaje preferido. Tú desde aquí, desde ajustes, puedes indicar en qué sueles moverte. Yo normalmente es en coche, entonces yo tengo la pestaña coche activada. Pero si tú, por ejemplo, la aplicación Mapas siempre la utilizas para ir en un trayecto a pie, por ejemplo, es una tontería que cada vez que quieras buscar un trayecto, pues la duración, por ejemplo, te indique automáticamente cuánto se tarda en coche y tengas que configurarlo manualmente, pues no, quiero a pie. De esta forma, si tú sabes que siempre utilizas a pie, puedes venir a ajustes e indicar el tipo de viaje preferido. Tú marcas a pie y así siempre la aplicación, cada vez que busques una ruta, te sugerirá a pie cuánto se tarda ese trayecto. Y en caso de que quieras cambiar a coche, pues siempre vas a poder cambiarlo desde la aplicación, sin problema. Pero la ruta preferida será la que hayas indicado en ajustes. Y por último, ajuste 20. No es nada especial, no es porque sea el último y sea el mejor, sino es algo que ya hemos mencionado en otros consejos o en otras configuraciones, y es el apartado salud. Esto ya es algo que yo te recomiendo hacer, yo lo tengo en todos mis dispositivos y son los datos médicos. Yo sé, yo entiendo que a lo mejor te da cosa poner ciertos datos médicos en tu dispositivo, pero también tienes que entender que este dispositivo siempre va contigo y, como he dicho en otros consejos, si te pasara cualquier cosa y no llevaras la documentación o incluso datos sobre el grupo sanguíneo y no te acuerdas, pues puedes siempre llevar tu iPhone como una cartera, como una identificación por si te pasara cualquier cosa. Entonces yo esto te lo recomiendo porque puedes activar esto de perfil de salud y aquí rellenar todos tus datos. Tu nombre completo, la fecha de nacimiento, tu grupo sanguíneo, si llevas silla de ruedas, la medicación, todo esto. Y además también dentro de datos médicos en caso de que necesiten saber algo sobre ti, pues como digo, pues los contactos de emergencia, el peso, la altura,
cositas varias, cositas simples, cositas básicas de la vida que yo te recomiendo que rellenes en tu propio dispositivo por si te pasará cualquier cosa. Pues estos son mis 20 ajustes imprescindibles, los más básicos, que sinceramente cada vez que yo adquiero un nuevo iPhone lo configuro de esta forma, a no ser que haya una actualización y me dejen poner cosas distintas, siempre los he llevado así. Así que estos serían los 20 principales, los básicos. Seguro me estoy dejando más, pero no quiero que este vídeo dure 2 horas, así que millones de gracias por ver este vídeo. No es mal momento de suscribirte porque van a venir vídeos muy chulos y creo que te van a gustar un montón. Espero que te hayan servido estos tips, estos consejos de cómo yo lo configuro, por si has aprendido alguna configuración nueva. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao!